La mayoría de personas de este mundo creen que saben cómo funciona un turbocompresor, pero yo estoy totalmente convencido de que la mayoría de ellos realmente no saben ni cómo funciona ni cómo surgieron. ¿Tú eres de los que saben o de los que no? Pues ahora lo averiguarás. Me llamo Lincoln, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablaros de uno de los elementos más conocidos de la mecánica automotriz, el turbocompresor. ¿Qué función tiene un turbo en un motor? Pues sobrealimentar. ¿Y en qué beneficia el sobrealimentar? En un principio respondía a la necesidad de mantener la potencia en la zona donde la presión atmosférica y la densidad del aire es más baja, y por tanto la cantidad de combustible introducido en la cámara de combustión también es menor. De ahí que las primeras aplicaciones se dieran en el sector aeronáutico. Sin embargo, se dieron cuenta de que la sobrealimentación también servía para aumentar la cantidad de mezcla que entraba en la cámara de combustión, consiguiendo así incrementar la potencia sin necesidad de aumentar cilindrada ni nada más. Para la sobrealimentación se necesita un dispositivo llamado compresor, que aspira de la atmósfera y lo comprime para lograr la sobrepresión requerida. Podemos diferenciar tres tipos fundamentales de compresores: los compresores mecánicos, los compresores compres o de ondas de presión y los compresores centrífugos o radiales. Estos son accionados por el motor mediante correas, cadenas o engranajes. En este grupo se encuentran los compresores de Roots, los Leishon, los de tornillos, los de tipo G y algunos más. En ellos, el incremento de presión de los gases se produce por la disminución del volumen de estos, es decir, contra menos gases haya en el compresor, a más presión estarán los gases que circulan en ese momento por él. Vamos a continuar con los compresores compres. Estos son parecidos a los mecánicos y se accionan igual, pero en ellos la compresión de los gases se da por ondas de presión. Simplificando, este es una rueda con paletas por la que entra aire de admisión en un lado y gases de escape por otro. Los gases de escape a presión entran en contacto directo con el aire y lo comprimen. Después lo mandan a la admisión del motor. Y al girar la rueda de paletas, los gases usados para comprimir el aire salen por el conducto de escape. Vamos a seguir con los últimos ya, que son los compresores centrífugos o radiales. Su funcionamiento se basa en la aceleración a gran velocidad de las partículas de los gases de admisión. Y como funcionan a un alto régimen de giro, son accionados por los gases de escape a través de una turbina que comparte un eje con el compresor, formando así el grupo turbocompresor. El funcionamiento del motor es realmente similar a un atmosférico, pero añadiendo 2 o 3 pasos más. Vamos a ver cómo funciona. Tras pasar el filtro, el aire pasa por el compresor, lo que aumenta su densidad cuando va a pasar por el conducto de admisión. Al comprimir el aire, este también aumenta significativamente la temperatura, por lo que la mayoría de motores que utilizan esta tecnología disponen de un intercooler, que es simplemente un intercambiador de calor. Una vez ya enfriado, la mezcla aire-combustible entra en la cámara de combustión por la válvula de admisión, pero lo que beneficia el turbo es que la cantidad de mezcla que entra es muy superior a la que entraría sin sobrealimentar, por lo que la potencia se incrementa. Tras la explosión, los gases son expulsados por las válvulas de escape. Estos gases a alta presión y temperatura continúan por el conducto de escape hacia la turbina, donde se aprovecha su energía para el accionamiento del compresor, de tal modo que a mayor régimen de vueltas, más rápidamente girará la turbina y el compresor, aumentando así la potencia del motor. Bien, vamos a ir viendo los componentes utilizados en el sistema uno a uno. Vamos a empezar por la turbina, que está unida solidariamente al compresor por un eje, y así conseguimos el comprimir los gases de admisión. La turbina puede ser de geometría variable o fija, pudiendo los últimos variar la inclinación de los álabes para mejorar la respuesta en bajas revoluciones e incrementar la cantidad de aire que pase por la turbina a altas revoluciones. Hay que tener en cuenta que los turbocompresores pueden llegar a las desorbitadas velocidades de 280.000 revoluciones por minuto, o incluso más, pero normalmente sus topes se encuentran entre los 150.000 y los 200.000. Sigamos con el eje coaxial. La turbina se une al compresor mediante un eje para que los dos giren al mismo tiempo. Este es el coaxial. Ya que a las velocidades que gira el turbo, esta pieza se arruinaría enseguida, por lo que los sistemas de engrase están diseñados muy cuidadosamente. En tercer lugar veremos el compresor. El compresor es quien comprime los gases de admisión. Esto se da al estrecharse la sección de paso entre él y su envolvente. La sobrepresión que se consigue normalmente está entre 0,25 y 1,5 bares,
pero se puede llegar a conseguir hasta 3 bares en gasolina y 8 bares en diésel. Cifras exorbitantes, siendo la gasolina limitada más que nada por los problemas de explosión. Constituye la envolvente del turbocompresor y podemos distinguir 3. La carcasa de la turbina está diseñada de tal manera que aprovecha al máximo la energía de los gases de escape y pueda soportar las altas temperaturas que se llegan a dar. La siguiente es la del cuerpo central, que es donde se aloja el eje coaxial, y en él se dispone un sistema de engrase que garantice la lubricación del mismo. Por último tenemos la carcasa del compresor, que es en la que la presión de los gases de admisión van a verse incrementados. Es esencial saber que cuando el aire se comprime, se calienta, y cuando se calienta ocupa más volumen para la misma cantidad de oxígeno. Por eso es a menudo necesario bajar la temperatura mediante un intercambiador de calor, ya que contra más cantidad de oxígeno tenga la mezcla, más cantidad de combustible se le podrá añadir, y así incrementamos la potencia del motor. Es un dispositivo de alivio de presión que se encuentra en el colector de admisión, cuyo objetivo es evitar la sobrecarga del compresor descargando el exceso de presión en el conducto de admisión a la atmósfera. Sirven para desviar el flujo de gases de la turbina, limitando así la potencia con la que se accione. Es, como así decirlo, quien lleva un poco el control de la sobrealimentación del motor. Pueden ser internas, que son aquellas que se encuentran dentro de la carcasa del turbo, o externas, situándose en el colector o en el conducto de escape. Y entendiendo bien la mecánica de este artilugio, vamos a ver un poco los precursores que montaron esta tecnología. Los 2 primeros vehículos en llevar turbo de serie, por muy raro que parezca, fueron marcas americanas. Estos eran el Oldsmobile F85 Jetfire Cutlass Coupe, que equipaba un V8 de 3.523 cm3 que proporcionaba 215 caballos y 410 Nm, y el Chevrolet Corvair Monza Turbo Spider, con un boxer de 6 cilindros con 150 caballos y 285 Nm. Ambos debutaron a principios de 1962, pero por numerosos problemas desaparecieron prematuramente del mercado. No fue hasta 1973 que en Europa empezaron a venderse los primeros coches turboalimentados, siendo BMW quien inauguró la era del turbo al presentar el 2002 Turbo con sus 170 caballos de potencia y 240 Nm de par. Pero quien realmente terminó de dar el estacazo para la popularización del turbo fue el Porsche 911 Turbo, que equipaba un boxer 6 cilindros refrigerado por aire que rendía nada más y nada menos que 260 caballos, y conseguía poner el coche a 250 km/h, convirtiéndose en el coche más rápido del mundo de serie, o en su momento, claramente. Y además, también fue el primero en montar intercooler. En 1977, Saab siguió su ejemplo con el 99 Turbo, un coche extremadamente fiable y agradable de conducir. Y además se convertiría en el primer coche turbo del mundo en ganar una prueba del Mundial de Rallys. La turboalimentación en turismo diésel llegó en 1978, con la introducción del Mercedes 300 SD, al cual le seguiría el Peugeot 604 Turbo Diesel, y ya tras él comenzó una nueva generación de vehículos ligeros diésel turboalimentados, que han llegado hasta nuestros momentos. Gracias al turbocompresor, la potencia de los diésel aumentaba sensiblemente, haciendo así la conducción tan ágil como la de sus semejantes de gasolina. Y si a esto le sumas que el gasoleo mantenía sus consumos muy inferiores, hizo que desde prácticamente hace 2 décadas no se concibe un motor diésel sin turbo, que los hay, pero los turbos predominan en toda regla. Los primeros turbos debutaron en las 500 millas de Indianápolis en 1966, pero cuando realmente tuvieron un impacto fue con el Renault RS10 Twin Turbo 1.5 V6, al lograr la victoria en el Gran Premio de Francia en 1979. Ya en los años 80, con el dominio de los motores turbo en la Fórmula 1 y en el Mundial de Rallys, llegó el auge en la historia del turbocompresor. Marcas como Audi, Renault o Lancia aprovecharon su existencia deportiva y lanzaron numerosos modelos turbo. Ante el cúmulo accidente de los grupos B, y tras la muerte de Toivonen en el Rally de Córcega de 1986 con su Lancia Delta S4, la Federación Internacional de Deportes de Automovilismo, FISA, optó por su prohibición para la siguiente temporada. En la Fórmula 1 las potencias sobrepasan los 1000 e incluso los 1300 caballos en clasificación, por lo que la FIA decretó su prohibición para la temporada de 1989. De la Can-Am, el mítico Porsche 917-30 llegó a sobrepasar los 1500 caballos. Pero ya para el comienzo de la década de los 90, la era dorada del turbo llegó a su fin. Buscando reducir las inercias y con ello el tiempo de respuesta, se diseñó el turbocompresor de geometría variable.
el cual cuenta con una cuenca de álabes móviles que permiten regular la sección de entrada de la turbina, permitiendo así que a bajo régimen el turbo funcione como si fuese un turbo pequeño. Pero cuando abres los álabes y vienen muchos gases de escape, el turbo funciona como un turbo grande. Esta tecnología es bastante utilizada en los motores diésel, donde la temperatura de los gases de escape es de unos 250 grados, menos que los de gasolina. Sin embargo, en los motores de gasolina, esta tecnología se viene utilizando desde hace muy poco, ya que tienen que mediar con las altas temperaturas que se dan en estos motores. También se exploró la idea de desarrollar motores con más de un turbo, siendo el elegante Maserati Biturbo de 1981 el primero en utilizar esta técnica, y así llegó el doble turbo. Esto lo hicieron porque si ponían un turbo chico conseguían un mejor tiempo de respuesta, pero poca potencia. Y si ponían un turbo muy grande, tenían mucha potencia, pero el tiempo de respuesta del turbo era enorme. Así que simplemente decidieron poner uno de cada, pudiéndose poner en paralelo, donde los dos turbos actúan a la vez, o en serie, donde empieza primero el chico y luego arranca el grande, y por descontado, al aumentar el número de cilindros, también hace el número de turbos, pudiéndose encontrar motores de cuádruple turbo en los V12 o en los W16 de Bugatti. Otra configuración curiosa de turbos es la empleada por BMW en su motor diésel 6 cilindros de la serie N57S, los cuales montan triple turbo, siendo el tercer turbo asignado al régimen medio de vueltas. Los turbos de doble entrada o twin scroll también superan un avance importante, ya que aprovechan al máximo las energías de los gases de escape mediante dos entradas independientes a una sola turbina, una para cada mitad de cilindro del motor, agrupando los cilindros según el orden encendido. De este modo puedes jugar dependiendo del punto en el que esté cada cilindro sin perder inercia. Así se remedia la posibilidad de respiración de gases de escape a la cámara de combustión y su consiguiente pérdida de rendimiento. Hace la misma función con un doble turbo, pero siendo tan solo un turbo. Por último tenemos el sistema de turbo eléctrico, el cual es muy reciente. Este consiste en disponer un segundo turbocompresor en serie con el otro, pero este último no tiene turbina, sino que es accionado por un motor eléctrico, haciendo así que cuando no hay suficiente gases de escape para accionar los dos turbos, entra este motorcillo para remediar el problema y mueve uno de los compresores, consiguiendo así igual topar el motor en bajas una elasticidad excelente. El turbo seguramente se seguirá desarrollando e investigando, ya que el tema de los combustibles alternativos da muchísimo juego, siendo los motores turbo cada vez más ligeros, más eficientes, más económicos y más ecológicos. En resumen, esta es una tecnología de las más importantes que ha llegado a nuestro mundo y de las que más debemos estar agradecidos, ya que ha hecho de nuestros coches más juguetones, más deportivos, más eficientes. Bueno, vamos a dejarlo en que es de lo mejorcito. Bueno, ya llegado a este punto, creo que sabéis suficiente sobre el turbo. De verdad espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que hayáis aprendido con él. Os pediría que os suscribáis si os ha gustado, que le deis like y que me digáis en los comentarios si me he equivocado en algo o si me ha faltado algo que mencionaríais en vuestra opinión. Pero sobre todo veros en el siguiente vídeo. Si queréis que hagamos un vídeo de algo que ha salido anteriormente, decídnoslo en los comentarios. Y bueno, ya es que me he quedado con curiosidad. ¿Eres de los que sabían cómo funcionaba el turbo o de los que no? Ya me lo diréis. Yo soy Lincoln y esto es Varillas Ardientes.